Una vez cuando era un joven pastor allá en Mar del Plata, en la década del 70 y pico, en la época de la dictadura militar, yo tenía en la iglesia a un joven que era bastante difícil. Vieron que en todos los grupos humanos suele haber alguien que es un problema, que es lo que llaman en los estudios psicológicos un tirabombas. Y este hombre realmente era un problema. Cuando él hablaba, a veces la gente se miraba entre sí y tenía muy mal ejemplo de él en todas partes y traía problemas porque la gente comentaba, fulano de tales de la iglesia de ustedes, sí, uy, porque a mí me robó esto, hizo tal cosa y así. Entonces yo un día estaba luchando con eso, por supuesto orando, y entonces justo encontré en la Biblia, estaba leyendo y leí ese texto de Proverbios que dice, corrige al sabio y se hará más sabio, o corrige al sabio y te amará. Entonces yo dije, voy a hacer esto porque está mandado en la Biblia, lo voy a hacer obedientemente. Entonces le dije, quiero hablar con vos. Me dijo que sí, nos juntamos y le dije, mira, yo quiero que vos te des cuenta que ta. ¿Sabés lo que pasó cuando terminó esa conversación? Efectivamente, él me dijo, bueno, yo sé que te ha costado hablar conmigo esto, así que te agradezco que te hayas tomado la molestia de hablar conmigo. Te agradezco profundamente y voy a tomar muy en serio todo lo que vos me decís. Y desde ese momento fue mi enemigo personal siempre. Si yo decía blanco, él decía negro. Si yo decía vamos para acá, él decía vamos para allá. Si yo decía algo lindo, él contaba un chiste. Si yo contaba un chiste, él no se reía. Y así para siempre. Porque yo cometí el error que está marcado en el texto que voy a leer hoy. Esta presentación es para decir que mucha gente espera que, como los tips dice, son devocionales, que sean siempre del tipo sin conflicto, sin conflicto. A mí me sorprende siempre hasta ahora eso, que mucha gente da por sentado que la fe cristiana debería ser, y que el propio ministerio de Jesús, ¿no? Debería ser una especie de música de fondo con cuencos tibetanos y una voz tranquila que dice, ay, escucha correr el agua, eh, inspírate en el sonido cantarino de ella. Y es cierto que eso es cierto, pero también es cierto que la estupidez humana no tiene límites. De eso voy a hablar hoy, de la estupidez humana. De mi estupidez, como por ejemplo cuando hablé con este hombre que tenía también bastante estupidez, y mi estupidez, ¿sabes en qué consistió? En que también la Biblia dice lo que voy a leer hoy. El Señor Jesús, hablando con gente hipócrita que lo rodeaba, les dijo una vez la famosa frase de no te fijes en la paja en el ojo ajeno, sino en la viga que tenés en tu propio ojo. Acto seguido, Jesús dijo así. Eso está en Mateo 7:6. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que es para ustedes más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Si yo hubiera puesto este texto al lado de reprende al sabio y te amará, hubiera cambiado mi estrategia y hubiera tenido algo más de paz. No sé si mucha más paz, pero hubiera tenido menos paz, más paz. Mirá, lo que dice aquí el Señor Jesús, sabio, que él mismo practicaba esto, si vos te das cuenta, es que hay cosas santas, como por ejemplo vos estás queriendo hablar del amor de Dios y hablas con una persona y la persona rechaza eso.
Y entonces se ríe de vos y todo. ¿Qué es lo que haces vos? Bueno, muchos creyentes que yo conozco insisten. Y entonces al insistir, porque ellos dicen, no, no, esto es lo que dice Dios, yo no puedo callarme esto, lo tengo que decir, aunque se ofenda, porque yo con la verdad no ofendo ni temo. Y la verdad que sí, tenés miedo y estás ofendiendo. Las dos cosas que dijiste que no. Entonces esa persona se burla y al hacerlo, sin querer vos, estás exponiendo a la burla y al menosprecio las cosas de Dios. Entonces, si alguna persona viene, como me ha pasado un montón de veces, y dice, che, vos que sos evangélico, a usted de tal cosa, si viene en ese tono, respondo seca y sintéticamente, y si la persona se sigue burlando, simplemente no le contesto más. Porque es lo que Jesús dijo acá. Mira, voy a hablar de la estupidez y de cómo reaccionar a la estupidez. Hay un escrito. Mira, hay dichos de dos alemanes que se fueron a vivir a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Uno fue Alberto Einstein, es un sabio. Él dijo, o por lo menos dicen que dijo, él dice, si el universo es infinito, no lo sé, pero lo que es infinito es la estupidez humana. Y otro teólogo, ya no tan conocido, lamentablemente, porque fue un capo y un hombre, mire, dije que fue a vivir a Estados Unidos durante la Segunda Guerra. Estando en Estados Unidos, recibía noticias de los alemanes, de sus hermanos, y él dijo, ¿cómo puedo estar yo viviendo acá en Estados Unidos, disfrutando de la libertad, de un buen pasar económico, mientras mis hermanos están sufriendo bajo el régimen nazi? Dejó Estados Unidos y se fue a vivir otra vez a Alemania. Ahí predicaba con sinceridad hasta que finalmente lo encarcelaron y lo terminaron colgando porque él participó activamente en un atentado donde le pusieron una bomba a Hitler y si ustedes recuerdan ese evento, Hitler salió, le explotó la bomba bajo de una mesa donde él estaba en una reunión con su comité ahí y él salió con la ropa rota y medio aturdido, pero Hitler vivió. Pero fue obvio que este hombre había tenido algo que ver, lo encarcelaron y lo terminaron colgando. Pero era un capo, era un maestro, era un hombre que yo admiré desde que lo conocí por las historias que aprendí en el seminario. Y él dijo así, la estupidez es una enemiga más peligrosa del bien que la malicia. Se puede protestar contra la maldad, se puede exponer a la maldad y si fuera necesario, evitarla con el uso de la fuerza. La maldad siempre lleva dentro de sí el germen de su propia subversión, en tanto que deja en los seres humanos al menos una sensación de incomodidad. Contra la estupidez estamos indefensos. Ni las protestas ni el uso de la fuerza pueden lograr algo aquí. La razón cae en oídos sordos. Los hechos que contradigan los prejuicios simplemente son descreídos. En tales momentos la persona estúpida hasta se vuelve crítica y cuando los hechos son innegables, simplemente se los arroja a un lado como inconsecuentes y irrelevantes. En todo esto, la persona estúpida, en contraste con la maliciosa, es totalmente autocomplaciente, fácilmente irritable y se vuelve peligrosa atacando. Por esta razón, mayor cautela habrá de tener al lidiar con una persona estúpida que con una maliciosa. Nunca más intentaremos persuadir a la persona estúpida con la razón, pues no tiene sentido y es peligroso. Dietrich Bonhoeffer, pastor y teólogo luterano, 1906-1945. Te animo esta mañana a que veas en tu trato con los demás y en tu respeto de las cosas santas de Dios, con quién compartir y con quién no compartir. Después de todo, no todas las personas están listas para escuchar la verdad.